Esta serie es principalmente la recopilación del valioso trabajo realizado por los antiguos compañeros del Centro de Cine Edgar Trigueros, Víctor Ramírez y Carlos Sáenz entre los años de 1979 y 1980. Ellos contaron con la colaboración de Quitico Moreno, Guillermo Munguía, Amando Gagens, Luis Bulgarelli, Sandra Apiz y Miguel Sánchez. Ingo Nihaus armó una versión preliminar con estos materiales. William Ortiz, Javier Gutiérrez y Álvaro Chavarría también hacen un valioso aporte con sus documentales. Imperecedero agradecimiento merece don Guido Sáenz, quien con todo empeño y pasión, muy a su manera, dispuso que se contara con todos los recursos materiales y técnicos posibles para rearmar las filmaciones dispersas aquí y allá. Con especial cariño dedico a todos ellos este trabajo de artesano, principalmente a don Guido y a Víctor Ramírez, con quienes tengo una deuda de gratitud. Pocos costarricenses tan costarricenses como don Pepe. Pocos hombres públicos tan discutidos como él. 3 veces jefe de gobierno, de inteligencia sagaz, pensamiento profundo e innovador. Humorista, controversial, amante como pocos del campo, de vida sencilla y frugalidad casi espartana. Dictó cátedra en las universidades más prestigiosas y alternó en los foros internacionales con los más preclaros pensadores del mundo contemporáneo. Por todo ello, también, pocos costarricenses tan universales como él. Al contar pasajes de su vida, obra y pensamiento, hemos querido que sea el mismo don Pepe quien haga la mayor parte del relato. ¿Quién mejor relator que él? ¿Quién mayor protagonista que este costarricense llamado don Pepe? José Figueres se alza en armas contra el gobierno de Teodoro Picado el día 12 de marzo de 1948. Considera que ya se han hecho 3 burlas consecutivas a los 3 últimos procesos electorales. Y la elección fue burlada por tercera vez. De modo que yo, cuando se burló la tercera elección, cuando mataron a Carlos Luis Valverde, para mí era cosa ya de vida o muerte, literalmente hablando. Yo tenía o que morir o que pelear. Por un convencimiento de que era el último recurso y por un razonamiento filosófico de que también es jeffersoniano, que cuando los pueblos pierden su soberanía, como había pasado en ese momento, puesto que las elecciones se burlaban, cuando los pueblos pierden su soberanía, no solamente tienen el derecho, sino el deber de pelear. Tanto agresión extranjera como opresión interna, que es un deber. Eso yo intelectualmente no lo sabía. Eran convencimientos, ¿verdad? Entonces aquello fue una lucha de ideas, no por ambiciones personales. Yo creo que de parte de la intelectualidad comunista fue una lucha de ideas.
Y así y así se propone el heroísmo que mostraron en la guerra. ¿Y de parte suya? Y el desinterés. De parte mía fue una borrachera de Thomas Jefferson, ¿verdad? De la Revolución Francesa, del concepto de la libertad, de la dignidad del hombre. En esos días de marzo y abril de 1948, los rebeldes y las tropas leales al gobierno se enfrentan en diversos sitios de la zona sur del país. La Sierra, San Isidro del General, Santa Elena, El Empalme, son los escenarios de estos fuertes enfrentamientos. Segunda proclama de Santa María de Dota. En nombre del Ejército de Liberación Nacional, cuya misión es fundar la Segunda República, niego todo derecho a calificar de reaccionario, burgués o retrógrado al movimiento nuestro. Un movimiento tan noble, tan esclarecido y a la vez tan popular como el nuestro, no podrá jamás implantar un régimen injusto. Aquí están los trabajadores y aquí están los estadistas. A todos los mueve el espíritu del siglo XX, que es el siglo del pueblo. El día en que terminemos la guerra contra la mala fe, iniciaremos una nueva guerra, la guerra contra la pobreza. La victoria del ejército será la Segunda República, y la victoria de la Segunda República será el bienestar del mayor número. Abran todos los costarricenses los brazos a los gloriosos soldados de la Segunda República que juran sobre la sangre vertida dedicarse a construir una patria sin miseria. José Figueres Ferrer, comandante en jefe del Ejército de Liberación Nacional. Mora es el dueño del gobierno, desde hace varias semanas. Y si no hubiera sido por los comunistas, ríase usted, el gobierno no hace nada. El gran héroe ahí de los combates fue Fallas. Fallas peleó horrorosamente. Y... ¿Le quitó usted San Isidro General? Sí, señor. Tomó San Isidro a la fuerza, entre otras cosas. Y tiene este mérito, que un pelotón de la gente de ellos cogió preso a Benjamín Odio, a Fernando Ortuño y a un morenito muy simpático, muy amigo, que en este momento no me acuerdo el nombre. Mendieta. Ellos tres los cogieron presos y los iban a fusilar. Y se impuso Fallas para... Ese fusilamiento iba a ser en el Alto de San Juan, que es un pico así. Por dicha que el camino se ha desechado ahora, porque yo tengo que estar pasando por ahí para unos experimentos de árboles de bajura. Y no me gustaría para nada pasar por ese lugar. Y el camino ya no me obliga. Eso fue terrible. Yo hice una proclama, la tercera. Se conservan muy bien las dos primeras. La tercera era reconociendo ya en el calor de los odios el gesto de Fallas. Y nuestra oficialidad la destruyó, no la dejó salir. Pero fue, dada a la luz pública. No, ni se pudo transmitir por radio. Se perdió manuscrita. Les parecía que una quijotada de momentos en que se necesitaba tanto el entusiasmo de la guerra, salir con gestos ahí de reconocimiento, ¿verdad?, que podían bajarla. Tal vez tenían razón desde el punto de vista de la guerra. Podían bajar el ardor, ¿verdad? Pero como eso a mí nunca me ha importado. Ya yo salgo en plena campaña electoral a hablar bien del partido contrario. ¿Esa proclama fue antes o después de su cita con Mora en Ochomoco? Ah, no. Esto estamos hablando por lo menos 30 días antes. 30 días que fueron un siglo, ¿ah? Fallas peleó horrorosamente. Y... ¿Le quitó usted San Isidro General? Sí, señor. Tomó San Isidro a la fuerza. Entonces, militarmente se cometieron errores de los dos bandos. La guerra de liberación nacional
estratégicamente fue una maravilla. Y hay que distinguir para el público entre estrategia y táctica. La táctica es el combate, el arrojo, la manera de entrarle a un enemigo. Y la estrategia es el planeamiento. La Guerra de Liberación Nacional fue una maravilla de planeamiento. Yo la voy a escribir, ¿verdad? Solo existe en este momento en el cerebro mío el planeamiento de la guerra. ¿Cómo fue eso? ¿Usted nos puede explicar algo? Primero establecer una frontera para poder establecer un territorio nacional donde pudieran llegar aviones y hasta barcos si se necesitaba. Segundo, hacer un inventario del comestible que había en ese territorio para ver a cuántas semanas podía prolongarse la guerra, ¿verdad? Tercero, atraer al enemigo, como se fue atrayendo, hasta que rodearan ese territorio con 5 o 6 mil hombres. Y cuando los tenían rodeados, pasar por entre la fila enemiga una noche, dejando todo limpio, quitando todo, y atacar las ciudades cuando estaban indefensas. Tomamos las ciudades completamente indefensas y 6 mil hombres estaban rodeando el territorio. Estratégicamente fue maravilloso. Y la marcha fantasma es una cosa encantadora, parece de Bolívar, perdonen que se lo diga. La marcha fantasma en que 1.500 hombres, 500 hombres espaciados tal vez en 2.500 metros, con toda la carga al hombro, con las municiones al hombro, anduvieron dos días y una noche, pasaron la fila enemiga sin combate y atacaron por la espalda. Es una cosa lindísima estratégicamente. Yo no creo que nosotros cometíamos errores de importancia. Es más, era tan difícil de concebir que yo tuve estas dos experiencias. Una es que a un espía que mandó el gobierno aquí en las primeras semanas, le expliqué los planes, pero no lo entendieron. No los entendieron por dicha, que era muy difícil de entender. La marcha fantasma fue gloriosa. En pequeño fue el cruce de Bolívar desde Colombia hasta Venezuela, ¿verdad? Y después yo tuve una lucha terrible con los militares de academia, de todas de las academias. Al final teníamos 17 académicos de Centroamérica y del Caribe. Y esa gente nos ayudó mucho a lo que se llama la formación de un ejército. Los chicos no sabíamos nada de eso. Y había cosas muy, muy importantes que las aprendimos de ellos, como cómo entrar a una ciudad enemiga con el menor número de disparos posible, ¿verdad? Todo eso lo enseñan las academias,
pero ninguna academia puede enseñar estrategia. Y eran pésimos estrategas. Y se oponían a todo lo que tenía sentido, a mi juicio. Y cuando por fin se resolvió marchar desde Santa María a San José, por entre la fila enemiga, ya los académicos me habían convencido a la oficialidad costarricense. Y yo tuve que imponerme sobre 500 hombres, con toda clase de rangos, para que se hiciera. Porque nadie creía. Y unos querían que fuéramos por las montañas de tal parte y otros que por tal parte. Y empezaban los académicos a dar unas conferencias de clase que me enredaban la cosa a mi propia gente. Vea qué lucha fue hacer la marcha fantasma contra los propios. El resultado de la marcha fantasma fue la toma de Cartago. Claro, sí. Con el agregado de que tuvo un trastorno fatal que obligó a hacerla en dos días en vez de uno. Yo pretendía marchar 50 kilómetros en un día, en una noche, perdón. Y hubo dos errores que se juntaron para obligarnos a atacar 24 horas después. Y pudimos, por medio de la radio clandestina, avisarle a Limón, que tenía que estar sincronizado, porque la Legión Caribe tomó Limón. Pudimos avisarles que 24 horas después los radios estuvieron tronando, los nuestros, los clandestinos, diciendo Magnolia y Clavel 24 horas después. Magnolia y Clavel 24 horas después. Eso nadie, no quería decir nada para quienes no conocieran la terminología de la guerra, ¿verdad? No había ningún peligro. Magnolia era Cartago y Limón, Magnolia y Clavel. Hubo durante la marcha que reajustar todo el plan a 2 días en vez de uno. ¿A qué se debió? ¿Qué fueron esos problemas? En primer lugar, jeeps y camiones que tenían órdenes de escoltar viajando de noche solamente de este a oeste, cometieron el error fatal que casi me desesperó de bajar unos cuantos kilómetros en dirección norte, que para un enemigo muy sagaz hubiera sido una alarma terrible. Esa alarma no se produjo, pero nos obligó a hacer una gran vuelta, abandonando gran parte del territorio que estaba ensayado, que se ensayaba día por medio, todo el territorio. Y hubo que caminar muchas horas más por un errorcito así. Creo que más bien eso fue la causa principal del atraso. Un camión que no entendió órdenes y que bajó un par de kilómetros en dirección norte. Y con eso llegó muy cerca de un punto donde teníamos que pasar en gran silencio. Nosotros pasamos por entre las filas enemigas en gran silencio. La toma de Cartago fue decisiva para la victoria de la Guerra de Liberación Nacional. Yo creo. Tomamos las ciudades completamente indefensas y 6.000 hombres estaban rodeando el territorio. Estratégicamente fue maravilloso. Muy temprano del día 12 de abril, las tropas revolucionarias al mando de José Figueres entran a la ciudad de Cartago. Al día siguiente se da la batalla de El Tejar, la más cruenta de toda la guerra civil. Figueres establece su cuartel general en el añoso colegio de San Luis Gonzaga. Y durante 5 días, las fuerzas leales al gobierno mantienen en su poder el cuartel de armas repleto de rehenes. Finalmente, se da la capitulación.
Sin embargo, durante los 9 días que estuvimos en Cartago, se estuvo acelerando rápidamente la toma de San José, porque íbamos a volar de Cartago, donde habíamos improvisado un aeropuerto, a Santana, para poder entrar a San José en 2 direcciones en pinzas. Pero eso nos hubiera costado 2 o 3 mil vidas más, porque los edificios estaban llenos de rehenes y había mucha amenaza de matar a los rehenes si atacábamos San José. Yo creo que lo hubiéramos tomado, pero sobre un baño de sangre. ¿Y cómo fue que se evitó ese baño de sangre? Yo creo que lo evitamos Manuel Mora y yo. En primer lugar, eso comenzó en Cartago, cuando vino el padre de una de sus visitas a la Embajada de México, que era donde se negociaba. Vino el padre y dice: Mora manda a poner que ustedes 2 se vean. Yo, qué cosa más difícil de realizar. Hubo que hacer todo un plan. Yo hice todo un plan en unas horas y empecé a transmitir por radio la consigna que el padre había traído, que era carretera, carretera, carretera. 3 veces carretera quería decir que esa noche, a las 8 de la noche, por ejemplo, nos íbamos a encontrar Mora y yo, solos, en el Alto de Chomojo. Pero para eso él tenía que pasar por entre miles de soldados de él. Y yo tenía que pasar por entre centenares de gente nuestra, porque ellos siempre numéricamente eran superiores. Llego a donde estaban atravesadas de parte nuestra las máquinas de arreglar caminos, y hay un poquito de disgusto ahí con los oficiales que a mí no me dejaban avanzar, que eso era suicida, que tenían que ir en un grupo. ¿Ellos no sabían? No, ni se les podía decir que íbamos a negociar con Manuel Mora. Manuel Mora era el diablo en ese momento. Y que ellos, que a mí no me dejaban avanzar si no iban 10 o 15 de ellos, que eso era suicida. Esa es otra vez en que tengo que agradecerles que contra todo su convencimiento me dejaron imponerme. Yo de ahí seguía a pie con el padre, tal vez 750 metros, en la zona de nadie, con un aroma a cadáveres del diablo. Mora, yo no sé qué peripecias tuvo con los suyos para llegar con solo fallas al lugar convenido. Y ahí nos entendíamos sin vernos las caras. Era una noche sin luna. Y yo sí recuerdo el padrón que nos protegía del viento, porque el viento estaba muy frío. Ochomogo es muy ventoso. Pero parece que al lado arriba había unos cadáveres. Era muy desagradable. Y yo al momento le reconocí la voz a Mora. El padre más porque se había estado viendo con él esos días. Yo hacía 20 años que no lo veía. Y el otro no habló. Una vez que don Pepe narró estos hechos, el cineasta Víctor Ramírez, en compañía de un equipo de filmación del Centro de Cine, logró que don Pepe, Manuel Mora y el padre Núñez acudieran a Ochomogo, al mismo sitio de los acontecimientos. Allí reprodujeron lo que trataron aquella trascendental noche. Me correspondió a mí representar el Ejército de Liberación Nacional en las negociaciones auspiciadas por el cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica, tendientes a conseguir la renuncia del presidente del gobierno de Picado en manos de nuestra revolución. Entonces acordamos, don Manuel Mora y yo, encontrarnos aquí en Ochomogo y tratar de encontrar soluciones en aquel momento tan difícil. Don Manuel, me alegro mucho de encontrarle después de los años aquí en Ochomogo. Lo mismo yo, padre Núñez. Yo quisiera que entre los dos comentáramos para la historia qué nos movió a encontrarnos aquí en Ochomogo. Quizás usted recuerda, como es más joven que yo, mejor esos sucesos. Nos encontramos, como me parece que usted acaba de decirlo, en la Embajada de México, donde estaba reunido el cuerpo diplomático con motivo de la guerra civil
que estaba desarrollándose en Costa Rica. Yo había sido llamado a esa reunión de diplomáticos para pedirme que desarmara a mi partido, porque según se me informó, don Teodoro Picado había capitulado ya y lo único que faltaba era desarmar el ejército. Pero don Teodoro dijo que la casi totalidad de los hombres en armas pertenecían a mi partido y que él no podía desarmarlos. A mí se me llamó el cuerpo diplomático y se me advirtió que no se me llamaba a negociar, sino a pedirme que desarmara a mi gente. Aquí comenzó la lucha. Yo advertí que la capitulación de don Teodoro se había producido a espaldas de mi partido, que mi partido estaba peleando en defensa de ideales suyos que ya habían cristalizado en una serie de hechos concretos que en nuestro concepto había interés en eliminar. Se me dijo que don Teodoro había conseguido garantía de vidas y haciendas. Yo hice saber a los señores diplomáticos que mi partido no había peleado ni por vidas ni por haciendas, sino no solo por un conjunto de conquistas, sino por una perspectiva de transformación democrática y revolucionaria de este país, y que nosotros no íbamos a abandonar las armas en tanto no sintiéramos garantizada ese conjunto de ideales nuestros. Ahí comenzó la cosa, y ahí comenzamos a cambiar impresiones, usted y yo. Desde luego yo recuerdo que su posición era muy positiva. Tenía que serlo. Si fue un momento en que usted sugirió, o alguien sugirió, que don Pepe fuera, porque yo le dije a usted, bueno, ya yo no tengo para esto mucha plenipotencia que hacer. Entonces alguien sugirió que don Pepe fuera a San José a reunirse en nuestras deliberaciones. Voy a tratar de recordarle. En la Embajada de México hubo varias sesiones. Sí, claro. Porque a pesar de que se me dijo que no se me llamaba a discutir nada, pues tuvieron que discutir porque mi posición fue firme, ya que yo advertí, yo no podía actuar en mi condición personal porque yo ahí estaba representando una colectividad que estaba inclusive jugándose la vida y que ya había perdido muchos centenares de personas. Yo no podía resolver por yo mismo. Para resolver, yo tenía que tomar en cuenta el criterio de mi gente. Por eso yo dije, no nos desarmamos si no hay garantías. Garantías Pero ya sociales. en la última sesión, esta última sesión se celebró en condiciones muy especiales. En la madrugada de ese día habían sido sacadas armas de San José y de Alajuela por oficiales del gobierno y se las habían llevado para el norte del país. Entonces supimos que ya en ese momento Somoza estaba invadiendo a Costa Rica. Y por otro lado, ahí se informó también, y yo lo ratifiqué,
el secretario de Estado Marshall, que estaba en ese momento en la llamada conferencia de Bogotá, sí. había advertido a don Teodoro Picado que él no se iría de Bogotá mientras considerara amenazado el canal de Panamá y que tenía que renunciar. ¿Tenía usted? No, que tenía que renunciar a la presidencia Sí. Teodoro, pero que además debía él, Teodoro, eliminar el peligro comunista, Sí. que de lo contrario los marinos de la zona del canal estaban ya listos para entrar a nuestro país. De manera que por un lado nos amenazaban por el sur los marinos y por el norte ya teníamos a Somoza dentro de Costa Rica. Esta denuncia la presentó Betancur en la conferencia de Bogotá. Sí, ahí cuando estábamos, usted recuerda, nos informó el embajador de México, Darío Ojeda, que un rato antes Rómulo Betancur en la conferencia de Bogotá había denunciado la entrada de Somoza a Costa Rica y que Somoza había presentado una carta de don Teodoro Picado, mediante la cual don Teodoro le había pedido auxilio para defender a Costa Rica. ¿Y esa carta existía? Parece. Existía. Que don Teodoro lo había hecho, aunque ese día logramos que don Teodoro llegara a la Embajada de México y él negó. Pero bueno, entonces en esas condiciones intervino, recordará usted, el embajador de los Estados Unidos y dijo que él efectivamente consideraba muy seria la situación, que Somoza estaba entrando a Costa Rica, pero que él tenía información de que Somoza se devolvería únicamente cuando los comunistas nos hubiéramos desarmado. Yo insistí en que nosotros no nos desarmaríamos. Entonces, el embajador Ojeda, Darío Ojeda, nos dijo, ¿no tiene esto solución? Usted, padre, dijo, pues, todo esto que don Manuel plantea como exigencia de su partido para deponer las armas, todo esto responde a la ideología o a la dirección programática de nosotros. Nosotros estamos de acuerdo en toda esa política social realizada y por realizarse. El embajador de México dice, ¿y entonces por qué no se ponen de acuerdo? Yo le dije a usted, bueno, padre, si don José Figueres y su movimiento están de acuerdo con esa línea progresista, entonces firme usted, firmemos y se acabó todo. Y usted me dijo, es que yo no estoy autorizado. La plenipotencia no era tan plenipotente como para hacer eso. Esto solo lo puede resolver el señor Figueres. Sí, correcto. Entonces el embajador de México dijo, bueno, que venga don José aquí. Sí. Pero usted dijo, nosotros no arriesgamos a don Pepe. No consideramos que don José pueda tener garantías aquí, él no vendrá aquí. Sí. Dijo don Darío Ojeda, entonces esto no tiene solución. Yo le dije, sí tiene solución. Yo voy allá. A Cartago, sí. Recuerdo que usted también... Que no podía tampoco darle muchas garantías a usted, porque los ánimos estaban muy exaltados, como para hacerlo entrar a usted a Cartago a negociar. Sí. Yo le dije entonces que estando el país invadido,
yo estaba dispuesto a correr los riesgos que hubiera que correr. Ya. Y que si don José Figueres aceptaba conversar conmigo, yo estaba de acuerdo en Sí. subir. Esto lo hicimos públicamente, luego nos separamos los dos a planear el encuentro aquí en Ochomogo. Así fue. Cuando planeamos que si don Pepe aceptaba, usted recibiría un mensaje a través de la radioemisora Voz Hispana de Cartago. A las 9 de la noche se tocaría la Quinta Sinfonía de Beethoven y se diría la palabra carretera. Esa era la indicación para que usted estuviera aquí a las 10 de la noche solo y desarmado. Y que aquí llegaríamos, don Pepe y yo, solos y desarmados a esa hora. Así fue como se mantuvo. fue. Ahora yo fui a Cartago a ponerle a don Pepe. Y don Pepe, no mismo acto, bueno, aquí es un acto de confianza entre uno y otro. Y decidimos encontrarnos aquí. El mensaje se dio a las 9 de la noche y a las 10 de la noche nos encontramos aquí. Y ahora vamos a ver si don Pepe se nos une a nosotros para este momento. Bienvenido, don Pepe. Don Manuel, Mucho gusto saludarlo. Aquí estamos recordando la noche de 1948 en que nos encontramos los tres jovencillos como éramos aquí en estos fríos de Ochomogo. todavía somos jóvenes. Así me siento. Vean, hace 32 años que estábamos nosotros tres aquí juntos. Y un poquito hacia atrás había una sombra negra. Después voy a aludir a ella. Muy bien. Estoy ahora pues muy impresionado de encontrármelos aquí en esta reconstrucción histórica. Y me veo, y no sé si irán a salir en el cine, los ganados que pastan aquí. Me recuerda las dos posguerras europeas de este siglo en que volvieron a pastar las ovejas después de las terribles batallas de Verdún en la Primera Guerra y en la segunda. Normandía en la segunda. Normandía en la segunda. Estaba pensando que si esos ganados que ustedes tal vez no ven hubieran estado ahí hace 32 años, ya los habríamos comido. Ya habíamos terminado con ellos. Ya habríamos terminado con ellos. Todas las conversaciones que antecedieron a esta reunión aquí en Ochomogo las celebraron en realidad ustedes dos en San José, creo que en la Embajada de México. Embajada de México, sí, don Pepe. Y entiendo que ya han estado haciendo alusión a ellas. Sí. Para explicar por qué celebramos este encuentro. Yo recuerdo con la preocupación que usted me transmitía de San José, que la sentía don Manuel, por acontecimientos mucho más sangrientos aún que pudieran presentarse. Usted vino y me propuso que nos encontráramos aquí con don Manuel y yo no lo dudé un momento. Entiendo que ustedes, los que estaban en la Embajada de México, no estuvieron de acuerdo en que yo fuera a la embajada. Por lo menos yo considero que, Sí, bueno, que no pero- sean suficientes garantías para su seguridad. Bueno, pero eso a mí Lo no- mismo que don Manuel fuera allá a Cartago, no me parecía prudente. Bueno, pero él dice que él estaba dispuesto a ir a Cartago. Eso sí, Yo claro. también estaba dispuesto a ir a San José. Los dos son lentillos. No, los dos, yo quería ir a San José, cómo Sí. no. Pero en fin, me acuerdo que como un detalle curioso, que aquí cerca teníamos el último retén nuestro que marcaba la victoria del territorio, marcaba la frontera del territorio revolucionario. Y que el destacamento ahí se empeñó en no dejarnos pasar a usted y a mí. Tuve que imponerme ya en Sí. un tono así, porque de ahí nosotros avanzamos como 1 kilómetro y don Manuel había avanzado no sé cuánto desde el último retén del territorio del gobierno para encontrarnos en un lugar convenido. Me acuerdo mucho que se fueron viendo como las sombras que se acercaban. Sí. Cada cual, y esto fue una experiencia para mí interesante, cada cual recuerda las escenas pasadas muy de acuerdo con sus antecedentes y con su estado de ánimo en aquel momento. Hace unos años tuve un diálogo con don Manuel en la Universidad de Costa Rica
y me di cuenta de que él recuerda algunos detalles de una manera y yo los recuerdo de otra. Como yo reconstruí para mí mismo esta escena, después de 20 años de no haber visto a don Manuel Mora, que en la juventud fue amigo mío y ahora lo es también, como yo recuerdo aquella escena, don Manuel me dijo que era necesario acabar con la contienda, que ya había habido muchas muertes y que había ahora factores nuevos. Él hacía mucho énfasis en que podía venir una invasión de marinos norteamericanos por el lado de Panamá. Además me dijo, cosa que ya nosotros sabíamos, que tropas nicaragüenses de Somoza estaban en territorio costarricense. Yo cuando lo oí, la proposición que me hizo me recordó al Manuel Mora joven, de muchacho, capaz de fantasía y de un idealismo hasta poco realizable. Me propuso que juntáramos los dos ejércitos para ir a hacer frente a donde fuera necesario y limpiar el territorio nacional de fuerzas extranjeras. A mí me pareció aquello demasiado idealista, demasiado Manuel Morístico. Los odios que había de un lado y otro eran tan feroces que probablemente antes de ir a combatir un enemigo común nos hubiéramos matado unos a otros. Por lo menos así pensaba yo, y se lo dije a don Manuel. Entonces me propuso que para poder desarmar a su gente, cosa que le preocupaba mucho, puesto que él tenía todavía miles de gentes armadas y había miles de gentes nuestras en edificios altos en San José como rehenes, cosa que se prestaba una gran matazón, que para poder desarmar a su gente propusiéramos un gobierno, no sé si transitorio o por cuánto tiempo, de coalición, ministros de un lado y de otro. También me pareció demasiado idealista. Y entonces me dijo, ¿y qué propone usted? Y yo le dije, vea, Manuel, ustedes han estado diciendo en su propaganda, y todos somos víctimas del mismo mal de que acabamos creyendo nuestra propia propaganda, que nosotros somos unos reaccionarios que vamos a echar atrás toda la legislación social dada entre ustedes y el gobierno del doctor Calderón Guardia y luego el de don Teodoro Picao. Yo he hecho muchas declaraciones en el sentido que eso no es así, pero no puedo esperar que me crean. Es lógico en el estado de ánimo actual. Yo le propongo más bien que hagamos nosotros, los revolucionarios, un gobierno que se comprometa a respetar todo eso que ustedes consideran sagrado y como conquistas de ustedes. Lo hemos dicho, lo dice la segunda proclama que escribimos en Santa María de Dota, y yo le confirmo que estamos dispuestos a eso. Puesto que ustedes luchan definitivamente por sus ideales, a mí me parece que esta fórmula debe ser satisfactoria a su gente. Entonces empezamos a discutir qué cosas se mantendrían. Por ejemplo, se mantiene la caja del Seguro Social. Ustedes, don Manuel, estaban muy orgullosos de haber fundado la caja. ¿Se mantiene la caja del Seguro Social? Y digo, por supuesto. ¿Se mantiene el Código de Trabajo? Por supuesto. Y así se enumeraron varias condiciones que para ellos, o para ustedes, don Manuel, eran fundamentales. En un momento dado, el bulto negro que había detrás habló. Y yo reconocí al momento una voz que la había oído mucho por radio, haciendo arengas militares. Y el bulto dijo, mantienen el impuesto sobre la renta. Yo recordé la lucha que se había librado por el impuesto sobre la renta y cómo yo era uno de los poquísimos, o casi el único en la oposición, que no quiso darle a la nación declaraciones contra el impuesto sobre la renta.
Yo me negué absolutamente. Cuando Fallas, que era el bulto que estaba ahí, dijo, mantienen el impuesto sobre la renta, yo pronuncié la única mala palabra que se dijo en toda esa noche. Le dije, lo aumentamos, carajo. Y ya después me calmé otra vez. Usted dijo algo más, que iba a tener impuestos sobre el capital. No recuerdo si lo dijo, padre, pero sí. Sí, Pusimos un impuesto sobre el capital para pagar los gastos de guerra, el 10%, y nacionalizamos los bancos. Sí. Bien, Pepe, tal vez para coordinar nuestra conversación, ese fue el planteamiento suyo y coincidía con la razón por la cual don Manuel había venido aquí, conseguir que usted le asegurara esas garantías de que las conquistas sociales no iban a desaparecer. ¿No fue así, don Manuel? ¿Me permitirá, don Pepe, que trate yo de completar su relación, recordando que yo subí, lo busqué, sobre todo muy preocupado porque ya nuestro país estaba siendo invadido por Somoza y porque estaba seguro de que en cualquier momento nos podían invadir los marinos de la zona del canal por el sur. Yo recuerdo que usted hizo mucho hincapié en eso de los marinos. Sí. Lo de Somoza era sabido de todos. Bueno, pero ya Somoza estaba adentro. Sí. Los militares de Picado se habían llevado las armas de nuestros cuarteles para entregárselas a Somoza en el norte. Y la decisión de Somoza era aplastarnos a nosotros y aplastarlo también a ustedes, usted no lo creía, porque Somoza consideraba que una vez usted dueño de Costa Rica era un peligro para él. En lo cual tenía razón. Bueno, y los hechos lo han probado. Y yo estoy muy contento de que así haya sido. Bueno, lo que quiero decir es que ya en ese momento el problema nuestro era de otro tipo. Allá, ya Teodoro había capitulado. Y tal vez por eso lo encontré yo a usted al principio un poco serio y un poco... Echado para atrás. Sí, echado para atrás, como dice el padre Núñez. Ya usted era el dueño del poder. Ya Teodoro era nada, pero el poder no lo podía tomar usted porque todavía estaba la gente armada. Y esto es lo que me exigían en la Embajada de México, desarmar. Y yo les dije, no desarmo a mi gente sin condiciones. Y las condiciones no son de vidas y haciendas, son de otro tipo, como usted lo ha dicho. Yo subí y le dije a usted, le propongo que hagamos un frente común para echar a Somoza de aquí. Usted me dijo con razón, eso lo entendí mucho mejor después. Mi gente no pelearía con la suya, eso es muy difícil. Yo le dije, en ese caso, de acuerdo con lo que el padre Núñez y yo hemos visto allá en la Embajada de México, para que Somoza se devuelva y nuestra patria se libere de una ocupación que seguramente se mantendrá, no sabemos por cuánto tiempo, queda entonces un camino. Si no peleamos juntos, tendríamos que desarmarnos nosotros. Pero nosotros necesitamos garantías para desarmarnos. Ahí comenzó la discusión. Usted aceptó una serie de cuestiones que yo le planteé. Que para ustedes eran fundamentales. Fundamentales. Y en las cuales nosotros siempre hemos estado de acuerdo, pero no así otros políticos. Claro, estoy de acuerdo y yo siempre lo consideré a usted un hombre progresista. Tantas veces conversamos, yo de eso estaba seguro. Entonces, el asunto era hacer eso realidad. Cuando ya nos pusimos de acuerdo, usted le dijo al padre Núñez, bueno, usted puede firmar eso mañana. Elaborar el documento y firmar. Entonces el padre elaboró un documento con todas esas garantías que me lo entregó.
Y además se firmó allá en la Embajada de México el acuerdo ya mediante el cual se puso fin a la guerra civil. Ahora, estamos a 30 años de ese encuentro aquí. ¿Cómo miran ustedes dos ese encuentro? ¿Fue beneficioso para el país? ¿Afectó la historia de Costa Rica? ¿Qué cree, don Pepe? Para mí es una cosa tan emocional que nunca la he querido usar en discursos electorales para atraer votos. Me ha parecido que es usar una ventaja indebida que la historia puso en mis manos y nunca he hablado ni siquiera de las glorias, de otras glorias de la guerra, pero mucho menos de ese encuentro que fue, yo diría, y perdonen el ditirambo, digno de Homero. Lo de Mora fue ya la rendición de San José, cuando empezaron a hablarme de la Embajada de México, de la de Perú, tenía radio, a Cartago, que convendría, no sé qué cosa. Yo, bueno, ¿qué quieren? ¿Negociar la rendición? Y bueno, pues sí. Querían llevarme a negociar la rendición sin usar esa palabra. Y claro que el servicio diplomático pues estaba de parte del gobierno, tenía que estarlo, ¿no? En la Casa del Embajador de México se celebraron varias reuniones importantísimas que las debiera escribir el padre Núñez. Yo nunca asistí. Pero el fin de la guerra fue su cita con Mora. Ahí se acordó la paz y todo se cumplió. Es decir, hasta se acordó que las armas del que lo que llamamos caldero comunismo no pasarían a manos nuestras directamente, sino que don Santos León Herrera, que era vicepresidente, los demás ya estaban en Nicaragua, don Santos León Herrera haría que esas armas se entregaran a miles de ciudadanos independientes. Así que cuando nosotros marchamos sobre el Bellavista, ahí solamente había ciudadanos no combatientes, probablemente partidarios nuestros, pero no armas que se hubieran esgrimido, porque podía armarse la camorra allá adentro, ¿verdad? ¿Y entró usted victorioso con las tropas de liberación nacional por San Una José? emoción terrible entrar al Bellavista, porque yo había estado meses tratando de que algún dentista, o Panchito Jiménez, mejor dicho, me hiciera una llave de oro, como yo estaba en oro fundido, de una puertita por donde yo pensaba meterme a la fuerza como comando al Bellavista, antes de la guerra, y nunca se pudo. Y cuando me vi entrando, sin oposición, y le di vuelta a un teléfono en Maniguete y me salió el Bellavista. No, el del otro lado, como el artillería se llamaba. Me salió artillería. Soy fulano, no me acuerdo quién, gente amiga ya. Pareció imposible, era otro mundo. Era otro mundo. El día 28 de abril de 1948, las fuerzas rebeldes combatientes, encabezadas por José Figueres Ferrer, celebran el desfile de la victoria en la ciudad de San José. Allá en la lucha y en San Cristóbal un estandarte yo vi flotar. El estandarte a Pepe Figueres que no ha caído
caído y nunca caerá. Allá en la lucha y en San Cristóbal un estandarte yo vi flotar. El estandarte a Pepe Figueres que no ha caído y nunca caerá. ¡Viva Pepe, vivan sus hombres! Todos muchachos de armas tomar. Vivan los toras y medallitas que por la patria saben luchar. Viva Pepe, vivan sus hombres, todos muchachos de gran valor. Viva el valiente Pepe Figueres, nuestro gallardo libertador. Siempre querida de aquel simbólico Guayacán, de triunfo en triunfo fueron las armas hasta alcanzarnos la libertad. Bajo la sombra siempre querida de aquel simbólico Guayacán, de triunfo en triunfo fueron las armas hasta alcanzarnos la libertad.